¿Qué sería de nosotros si hubiésemos rechazado ese llamado? ¿Qué sería de usted y de mí? Pablo nos dice que estaríamos muertos, estaríamos perdidos. Mas sin embargo encontramos la luz. Y esa luz de nuestra salvación, esa luz que nos ha hecho tener sentido en la vida, esa luz por medio de la cual hemos encontrado la paz, esa paz que el mundo no puede dar, esa luz que nos lleva al cielo. Yo creo que es motivo de que estemos agradecidos usted y yo, no solamente en esta noche, sino que cada segundo de nuestra vida, cada momento sería una oportunidad de agradecerle al Señor. Si no hubiera conocido al Dios que nos ama. Podemos darle un aplauso a nuestro Señor en esta noche. Aleluya, gracias Señor. Gracias Señor por ser tan bueno y maravilloso para con nosotros. Esta mañana nos gozábamos en la alabanza y en la adoración en el servicio de los jóvenes. Y antes de compartir la palabra les decía, este es uno de los momentos en los cuales quisiera que la adoración continuara. Porque les decía, y no quiero solamente llenar las palabras en este momento, sino que lo siento en mi corazón. Les decía a la juventud, hay algo misterioso que sucede cuando elevamos nuestra adoración al Padre. Hay algo maravilloso que sucede cuando nuestras manos son levantadas y nuestras lágrimas se derraman no por emoción, sino porque reconocemos al Dios que es el dador de la vida. Hay algo maravilloso que sucede, y eso que sucede es que Dios abre las ventanas de los cielos y derrama sus bendiciones espirituales sobre nosotros. Qué lindo será aquel día cuando no habrá día ni noche, sino que las 24 horas de lo que sería el día estaríamos alabando constantemente al Creador. Gloria a Dios por eso, y un día muy pronto así será, mis hermanos. Gracias al Señor. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Yo quisiera compartir la palabra. Gracias a cada uno de ustedes por llevarnos a la presencia del Señor, y le doy gracias a nuestro pastor por el privilegio que nos concede de poder ser portadores de la palabra. Yo quisiera compartir con ustedes un mensaje basado en Lucas capítulo 19, versículo 40. Lucas 19, 40. Este pasado miércoles el Señor confirmaba lo que había puesto en mi corazón desde hace algunos días ya, desde que nuestro pastor nos concedió el privilegio. Y lo confirmaba después de que nuestro hermano Canales compartía una palabra con los jóvenes en la clase del miércoles. Y yo le decía al hermano Canales, qué lindo es escuchar la historia de alguien que conoce la palabra de Dios y poder contarlo o explicarlo de una perspectiva en la cual nosotros como jóvenes podemos comprenderlo, podemos entender cómo históricamente está más que comprobado. Número uno, que Dios es Dios y Dios es Dios real. Y número dos, que Jesucristo es el Hijo unigénito, el Hijo de Dios, del Dios creador. Y en base a eso, la palabra de Dios que yo quisiera compartir en esta noche tiene como tema: las piedras están hablando. Yo quisiera que leamos todos juntos este versículo, que es muy conocido por todos, pero que tiene tanto significativo, creo, para la iglesia hoy en día. La palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él, respondiendo, les dijo: os digo que si estos callaran,
las piedras clamarían. Gloria a Dios. Incline su rostro ahí, así como está, por favor. Padre bendito que estás en los cielos, yo te doy gracias infinitamente en esta noche, en esta tarde, Señor, porque tú has sido maravilloso para con nosotros, porque nos concedes el privilegio que muchos desearan poder tener, y ese privilegio es de poder estar en tu casa, Señor, adorándote y alabándote. Gracias, mi buen Dios, porque tú, mi Señor, reflejas tu misericordia para con nosotros cada momento de cada día, Señor, y prueba de ello es que estamos en pie, estamos aquí ante ti. Señor, te ruego que uses a este siervo inútil para tu honra y para tu gloria, Señor, y que pueda, Señor, hablar a tu pueblo, hablarnos a todos, que yo pueda ser un vaso útil para ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. En el año pasado, como algunos de ustedes conocen, mi esposa y yo y algún grupo de jóvenes de la iglesia, bajo la dirección de nuestro pastor y nuestro hermano Belloso y la hermana Cristina, que son los directores de misiones, tuvimos el privilegio de ir al Salvador a hacer un viaje misionero. Fue un viaje impactante, yo creo que han escuchado muchos testimonios de parte de nosotros. Pero en uno de esos pueblos en el que estuvimos ministrando con la ayuda del Señor, los guías nos llevaron a una catarata en el pueblo, muy cerca del pueblo de Sinquera. Y para llegar hasta el lugar donde está esa catarata, tuvimos que caminar por una zona bastante pedregosa. Tuvimos que escalar algunos pequeños cerros y quizás nos tardaríamos algunos 20, 25 minutos en llegar hasta ese lugar. Y cuando llegamos a ese lugar, encontramos una poza, un como estanque, no sé cómo llamarlo, lleno de agua, pero se escuchaba un poco más a la distancia que fluía el agua. Y me acuerdo muy bien que el hermano Ricardo López, quien es el director de misiones de la zona occidente de El Salvador, nos dijo: vamos a llegar hasta donde está la roca de donde sale el agua. Y empezamos a tratar de encontrar la forma de llegar, porque si fue difícil llegar hasta el lugar donde estaba la fosa, estaba un poco más complicado llegar hasta el lugar donde estaba la piedra de donde sale el agua. Pero con el espíritu aventurero que estaba en el hermano Ricardo, no el mío, porque yo solamente lo iba siguiendo a él, con bastante miedo de por sí, empezamos a buscar la forma, meternos en algunos huecos pequeños, porque no era como solamente caminar, sino que teníamos que meternos por algunas partes ahí. Pero llegamos al lugar donde había una gran peña, una gran roca. Y en esa roca estaba fluyendo, a mi parecer, milagrosamente agua pura, agua viva, agua que hasta me daban ganas de tomármela porque se miraba y se sentía tan fragante, tan rica, tan bonita. Y hermano Ricardo, que ha viajado bastante por El Salvador y quizás por muchas partes en el mundo también, nos explicaba cómo de ahí está naciendo el agua viva, que luego va fluyendo y formando un pequeño río. ¡Qué preciosa experiencia! Yo recordaba esto cuando el Señor ponía en mi corazón este pensamiento que compartimos en esta tarde, y lo unía a dos puntos que quizás teológicamente hablando no sean tan profundos, en lo cual yo quisiera compartir en esta noche, pero yo quiero tomar dos sucesos, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento, y poder presentarles el hecho de que usted y yo somos rocas vivas
que debemos estar hablando, que debemos estar compartiendo, que debemos estar diciéndole al mundo entero que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Salvador, que Cristo viene por su iglesia y que Cristo nos ama. Yo no sé cuántos aparte de nuestro pastor creen eso, porque no escuché muchos amenes. Como iglesia somos rocas vivas. Yo quisiera presentarles este tema, pero primero poner como contexto lo que está sucediendo en el pasaje que nosotros estamos hablando. Si usted lee desde el versículo 28 del capítulo que nosotros acabamos de leer, encuentra la historia que es conocida como la entrada triunfal a Jerusalén por parte de nuestro Señor Jesucristo juntamente con todos sus discípulos. La palabra nos dice desde el versículo 28 que llegó a Betfagé y a Betania, al monte que se llama de los Olivos, y que de ahí envió a 2 de sus discípulos para que le trajeran un pollino sobre el cual nadie jamás se había sentado, se había subido. Y les dio instrucciones específicas a sus discípulos, les dijo hacia dónde tenían que ir y les dijo qué es lo que tenían que decir si acaso el dueño o alguien les preguntaba que por qué estaban desatando al pollino. Sucedió justamente como el Señor les ordenó o les encomendó y trajeron a ese pollino. Y la palabra de Dios en este pasaje nos dice que cuando se lo trajeron, pusieron sus mantos sobre el pollino y subieron al Señor Jesús, y empezó el descenso a la ciudad de Jerusalén. Y mientras el Señor Jesucristo iba descendiendo a la ciudad de Jerusalén, sus discípulos empezaron a glorificar el nombre de Dios, empezaron a gritar, empezaron a bendecir a Dios y decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y sin duda, aunque no sé la cantidad de discípulos o la cantidad de personas que estaban ahí, empezó a escucharse eso. ¿Y sabe por qué lo decían? Lo decían porque habían visto la gloria de Dios reflejada en la persona del Señor Jesucristo. Habían visto los milagros, habían visto cómo los ciegos veían, cómo los mudos hablaban, cómo los demonios eran echados fuera, y por eso estaban glorificando al Señor. Y los hipócritas que siempre han habido, le reclamaron al Señor. Me refiero a los fariseos. Amén. Y le dijeron: Señor, reprende a tus discípulos. En otras palabras les decía: que se callen estos. ¿Por qué están haciendo tan grande alboroto? ¿Por qué están glorificando a Dios? Qué tremendo, ¿verdad? Cómo hay gente que quiere callar a los cristianos. Cómo nos han intentado callar en esta temporada, ¿verdad que sí, hermanos? Pero gloria a Dios que aquí estamos predicando el nombre del Señor. Gloria a Dios que aún tenemos la oportunidad de pararnos con la frente en alto y gritar a todos los vientos que Cristo viene, que Cristo es Rey. Gloria a Dios, porque no han podido quitarnos eso todavía. Le dijeron: repréndelos. Le dijeron: cállalos. Y aquí está el versículo que acabamos de leer. Jesucristo les contesta y les dice: os digo que si ellos callan, las piedras hablarían. Perdón, las piedras clamarían. Y corrijo eso porque estudiando un poco leía que en el original griego la palabra ahí significa gritarían, las piedras gritarían. En otras palabras,
el evangelio del Señor no puede ser detenido. La palabra de Dios nos recuerda que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. No importa cuánto el diablo trate de detenerla, no importa cuánto Satanás quiera frenarnos, quiera taparnos la boca, quiera callarnos, el evangelio continuará siendo predicado hasta la venida del Señor. Y después de eso, Dios también tiene su plan. No se detiene. No se detiene. Ahora, aquí está el desafío sobre el cual yo voy a edificar un poco este mensaje para nosotros. Aquí está la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Estamos predicando el evangelio o estamos dejando que las piedras clamen? ¿Estamos llevando a cabo la gran comisión que ha sido dada a nosotros o estamos dejando que las piedras clamen? Estamos quizás como en los tiempos del profeta Samuel. Yo quisiera que, aunque voy a leer este versículo que está en 1 Samuel capítulo 3 versículo 1, en el cual dice: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Yo quiero aclarar que palabra de Dios hay, mis hermanos. Palabra de Dios hay más que suficiente palabra que usted y yo podamos recibir, podamos escuchar. Hay provisión de palabra. Sin embargo, creo que la visión ha escaseado en nuestros tiempos. Y este es mi parecer, no tiene que ser el suyo. Pero me parece que en estos tiempos, aunque hay suficiente palabra de Dios, nuestra visión como iglesia como que ha disminuido un poco, y es necesario que despertemos de nuestro dormir. Es necesario que nos paremos a predicar de nuevo. Es necesario que compartamos el evangelio con todos aquellos que están necesitados. Hermano, con todo amor y respeto le digo, es necesario que dejemos de quejarnos y de llorar por la situación por la cual estamos pasando, y que llevemos a cabo el plan que ha sido encomendado a cada uno de nosotros. Ya basta de estar llorando, mis hermanos. Ya es tiempo de pararnos y de compartir el evangelio. Las circunstancias no deben de detenernos. Si no han detenido a la iglesia a lo largo de su historia, ¿por qué nos va a detener hoy? Yo no voy a minimizar la situación por la cual estamos viviendo. Yo no voy a hacerla menos de lo que es. Es algo terrible, es algo grande, es algo que quizás en nuestra vida jamás lo hemos visto. Sin embargo, esto no debe de detenernos de llevar a cabo el plan que Dios ha puesto para la humanidad. Ese plan es el plan de salvación, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere la salvación, y usted y yo somos las piedras vivas, las rocas vivas que hemos sido llamadas y puestas por el Señor para predicar el evangelio. Usted y yo somos. Y en estos dos puntos que yo quisiera compartirles, quisiera ir primero al Antiguo Testamento y hablar sobre una piedra que sirvió como señal. Yo creo que las piedras a lo largo de la historia han servido silenciosamente como testigos de la grandeza de Dios. Y esta es una de ellas. Si usted va conmigo a Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28 es la historia o el desenlace que encontramos ya al final, al final del engaño hecho por Jacob contra su hermano. Y aunque este desenlace de la historia tiene mucho más después de esto, yo quisiera enfocarme en una piedra que sirvió como señal ahí. Génesis capítulo 28, mis hermanos. Yo quisiera que usted se enfoque en el versículo 11, en el versículo 18 y en el versículo 22. Y le detallo un poco la historia. Después de salir Jacob, después de todo lo que sucedió con su hermano, después de
tomar control de la primogenitura que al fin de cuentas no le pertenecía a él de acuerdo a los esquemas del pueblo judío. Sin embargo, Dios tenía un plan y un propósito para Jacob, y al salir huyendo, Jacob tiene un encuentro personal, una relación especial se va formando con Dios, porque Dios había escogido a Jacob. Y dice la palabra de Dios que salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y el versículo 11 dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y aquí está la palabra clave, dice, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y vino un sueño sobre la vida de Jacob. Y dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí que Jehová Dios estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. El versículo 15 dice lo mismo que el ángel de Jehová le dijo a Gedeón. Y le dice, he aquí que yo estoy contigo. Y sigue diciendo, y te guardaré donde quiera que fueres. Y si usted se adelanta al versículo 18, Jacob se levanta la siguiente mañana y toma la piedra que había sido puesta por cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y en el versículo 22 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Qué maravillosa historia y qué maravillosa señal que sirvió en esa piedra. Bueno, yo quiero explicar un poco lo que significa esa piedra, el significado de esa piedra. Hermano, Jacob tomó las piedras de este lugar y las puso primero como cabecera o como almohada, y se puso a dormir porque estaba cansado. Jacob venía huyendo de su hermano Esaú. Jacob venía huyendo porque lo perseguían de muerte, quería asesinarlo su hermano. Y lo más maravilloso de esto es que Esaú en su poderío tenía un ejército completo, y Jacob no tenía absolutamente nada. Jacob, estaba completamente indefenso. Jacob, el ejército que tenía era de uno solamente. Él estaba solo. Aparentemente podía sentirse abandonado, podía sentirse deprimido, podía sentirse como que no había salida. Así como muchos de nosotros nos hemos sentido durante este tiempo, podía sentirse como si nadie estaba ahí por él. Pero hermanos, no importa cuál sea la situación, hay un Dios que nos recuerda que está con nosotros. Hay un Dios que nos recuerda que no estamos abandonados. Hay un Dios que nos recuerda que Él continúa parado, que Él continúa sentado sobre su trono, pero que al mismo tiempo está parado juntamente con nosotros y no nos ha abandonado. Yo sé que muchos de nosotros quizás estamos o nos sentimos como si eso no fuera cierto, pero yo vengo a recordarle al pueblo de Dios que Jehová, Dios de los ejércitos, continúa estando con su pueblo, continúa estando con la iglesia, continúa deseando que su objetivo sea cumplido. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, así como lo estuvo con Jacob. Y no importa cuál sea el llamado que tengamos o las palabras que tengamos, debemos seguir ministrando el objetivo que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros. Pablo dice a los Efesios, en Efesios capítulo 2 versículo 19, que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Qué precioso es eso. Esa piedra de Jacob,
Esa piedra que fue puesta por señal, gracias a la promesa que Dios le hace a Jacob en ese momento. Esa piedra que Jacob bendijo y sobre la cual derramó aceite sobre ella, apunta a nuestro Señor Jesucristo. Apunta a la persona del Hijo de Dios. Isaías capítulo 28 versículo 16 dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra aprobada, piedra angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. La piedra, punto número 2, es la fuente principal de donde sale el agua y el agua viva. Y eso me lleva de nuevo a ese viaje tan precioso y a esa experiencia tan linda de ver la piedra de donde sale y fluye el agua. Vaya conmigo por favor al Éxodo capítulo 17. Éxodo 17. Otra historia muy bien conocida por cada uno de nosotros. En este capítulo 17 encontramos la poderosa historia en la cual un pueblo sediento recibe la satisfacción de lo que tanto necesitaban y de lo que tanto deseaban. El pueblo de Israel está en un lugar desértico, están en medio del desierto y llega un momento en que se les acaba la provisión del agua. Tienen sed naturalmente. Yo no sé cuántos han estado en ese lugar desértico, físicamente hablando, en el cual necesitan agua, tanto que cualquier cosa que tenga líquido sería suficiente al paladar. Pero también nos encontramos en desiertos espirituales en algunos momentos. Estaban en un lugar desértico, no había agua para que el pueblo bebiese, dice el versículo 1 del capítulo 17. Tenían sed y el pueblo aún se aglomeró en contra de Moisés y por ende se quejaron en contra de Dios, porque dijeron lo que siempre dicen o lo que siempre repitieron: estábamos mejor allá en Egipto. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de la misma forma nosotros cuando algo falta en nuestra vida, verdad? Estábamos mejor allá en el mundo. El pueblo de Israel se queja en contra de Dios y no se da cuenta que en realidad lo que necesitan es, número uno, tener fe en el Dios de provisión. No se dan cuenta de que lo que necesitan es confiar en que Dios es un Dios que tal como los hizo pasar por el Mar Rojo, tal como los hizo salir en victoria de Egipto, tal como derrotó al ejército que venía en contra de ellos, tal como pasaron en seco por el Mar Rojo, ellos tenían toda la habilidad para confiar en un Dios que provee, en un Dios que está ahí, en un Dios que da todo lo que ellos necesitan, en un Dios que hasta les dio suficiente para que ellos no tuvieran necesidad de cambiar sus ropas, porque ni eso se envejeció a lo largo del camino. Se nos olvida a veces que Dios es un Dios de provisión, aun cuando todo parece faltar a nuestro alrededor. A mí me encantan los hermanos que testifican y dicen: hermanos, me hizo falta esto, pero yo confié en Dios porque sabía que Dios nunca falla. Sé que Dios es un Dios fiel a sus promesas y saben que Dios cumplió su promesa. Él proveyó para mí, Él proveyó para mi familia. No nos hizo falta absolutamente nada. Yo no sé cuántos hermanos hay aquí en esta noche que pueden decir lo mismo. Dios ha sido fiel a sus promesas. Dios ha estado ahí. Dios jamás me ha faltado. Dios jamás me ha fallado. Yo lo puedo decir con toda fe y certeza. Jamás Dios ha fallado, aunque yo le he fallado a Él. Él ha sido fiel. Este mundo, mis hermanos, en sí mismo
nunca puede suplir las necesidades del alma humana. Y los israelitas quizás estaban buscando en el mundo el suplir de su necesidad y de su sed, pero este mundo no puede proveer la satisfacción que tanto necesita nuestra alma. Como dijo el profeta Jeremías en el capítulo 2 de Jeremías, versículo 13, son como cisternas rotas. Cuando buscamos que el mundo supla nuestras necesidades, todo se va y todo se desvanece. Aunque por un momento parezca que estemos llenos, poco a poco se va yendo, porque estamos rotos, separados, hermanos, de la luz de Cristo. Nuestra morada está en lugares desolados, así como dice el salmista en el Salmo 68:6, dice que los rebeldes habitan en tierra seca. Tenían sed y Dios le da instrucciones a Moisés. A mí me encanta cómo Dios hablaba con Moisés. En el versículo 6 le dice a Moisés: he aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés hizo así como Dios le ordenó. Y llamó el nombre de aquel lugar, dice, Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel. Yo no quiero enfocarme en el resto de la historia por el momento, más que en hablarles acerca de lo que representa esa piedra, de lo que representa esa roca, de lo que representa la roca viva de la cual salen aguas. Si la piedra que Jacob puso por señal nos apunta al Señor Jesucristo, la piedra de Horeb o la peña de Horeb, de donde brotaron aguas, también representa a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es agua viva para nosotros. Él es quien suple la necesidad de nuestra alma. Acudimos a Él, y justamente como Él le dijo a la mujer samaritana: si supieras, si entendieras, si tú te darías cuenta de quién te pide agua, tú le pedirías a Él, y el agua que tomarías jamás te daría sed. Él es quien nos da el agua viva. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19 dice: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Y yo quiero que ponga esto en paralelo con lo que dice el versículo 6 de este capítulo. Dice: he aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb. ¿Sabe qué? Jesucristo mismo estaba en la peña. Jesucristo mismo estaba en esa roca, y en Él mismo encontramos la salvación, la sanidad para nuestra alma, el suplir que necesita tanto nuestra vida espiritual. En Él está la salvación, en Él está el agua viva, y a Él debemos acudir, mis hermanos. Jacob presentó esa roca o esa piedra como señal, y esa señal nos apuntó al Señor Jesucristo, nos dirigió al Señor Jesucristo. La peña de Horeb, de la cual fluyeron aguas vivas, también nos apunta al Señor Jesucristo. Esa agua fue abundante. ¿Y sabe por qué fue abundante? Porque todo el pueblo se sació de ella. Yo no sé si usted ha probado el agua que le ofrece el Señor Jesucristo. Yo no sé si usted comprende lo que le trato de decir en esta noche, porque cuando usted toma el agua viva, esa agua que el Señor Jesús ofrece, no hay sed de nada en este mundo. No hay necesidad en nosotros por regresar a probar lo que antes teníamos. Todo es saciado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él se convierte en aquel sobre el cual jamás tenemos sed. Y aunque a veces estamos con necesidad,
a veces por las situaciones de este mundo, a veces por las enfermedades, a veces por los problemas, a veces por las discusiones, incluso a veces por los desentendidos que surgen entre nosotros mismos como hermanos. Nos encontramos sedientos. Lo lindo es que podemos venir a este lugar, podemos entrar por estas puertas, y aunque nos sintamos vacíos, Él vuelve a llenarnos, Él vuelve a echar en nosotros esa agua viva, y no salimos de aquí vacíos. Si queremos, somos llenos de Él. Qué maravilloso es eso, ¿verdad? Qué lindo es saber que en Él encontramos el agua viva. Qué lindo es saber que hay abundancia de agua en Él. El salmista lo describe así: ha herido la peña y brotaron las aguas, y torrentes inundaron la tierra. Torrentes, hermanos, yo no sé cuántas veces usted ha tenido tanta necesidad y clama a Él y empieza a sentir como que si es una lluvia de bendición, así como hoy en la madrugada que llovía y no se detenía, y todo uno siente la grande bendición a nuestro alrededor. Esa es la mano de Dios obrando en nosotros, porque Él no le da por gotitas, mi hermano, sino que Él derrama su bendición sobre nosotros. Pablo lo presenta así, dice: todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguían, y la roca es Cristo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Sí, alabemos a esa roca que es Cristo, Cristo Jesús. Ahora, si la peña o la roca que Jacob alzó como señal nos apuntó al Señor Jesucristo, y la peña de Oreb, de la cual salió agua, nos apuntó al Señor Jesucristo también, entonces, ¿cómo nosotros también podemos ser esa piedra que hable? O debemos ser esa piedra que hable. En Mateo capítulo 16, versículo 16 y luego el 18 al 20, hay un mensaje tan maravilloso que aparentemente va dirigido a una persona solamente. Y yo voy a aclarar algunos puntos quizás dogmáticos de la iglesia tradicional para refutar lo que ellos dicen. Pero quiero leerlo primero. Dice el Señor Jesús teniendo una conversación con Pedro, con el apóstol Pedro. El Señor Jesús está hablando con sus discípulos y les pregunta: ¿quién creen ustedes que soy yo? Y sus discípulos les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y sus discípulos empiezan a decirle lo que la gente dice. Pero en realidad al Señor Jesús no le importa tanto lo que la gente dice, más que aquellos que están en su círculo íntimo de amor. Y Él les pregunta a ellos: pero ustedes, mis discípulos, ustedes que han caminado conmigo, ustedes que han visto mi gloria, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y yo quisiera hacer un paréntesis antes de entrar al versículo, hermanos, porque yo creo que al Señor le interesa mucho saber qué es lo que usted piensa de Él, qué es lo que usted piensa de Dios. En otras palabras, ¿quién es Dios para usted? Ustedes ¿creen que Dios es un Dios que provee? ¿Que Dios es un Dios que suple? ¿Que Dios es un Dios que conforta? ¿Que Dios es un Dios como el canto que cantaban las hermanas hace algunos momentos, que bendice a sus familias de generación a generación sin importar? Él está ahí cuidando de cada uno de nosotros, que Él guarda nuestra salida, que Él guarda nuestra entrada desde ahora y para siempre. ¿Creen en ese Dios? ¿O creen en el Diosito de las religiones? ¿En quién cree usted? ¿Quién es Dios para usted? Y por eso el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro se para y con toda certeza declara la deidad del Señor Jesucristo. Con toda firmeza, a pesar de su inconsistencia en diferentes partes de la relación que él había tenido con el Señor Jesucristo, él declara la verdad que es
tan maravillosa, que es tan importante, que es la piedra angular en sí del Evangelio, declara la verdad de que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías esperado, es el que trae salvación. Y le dice: Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le contesta a partir del versículo 18 y le dice: yo también te digo, le dice Jesús a Pedro, que tú eres Pedro o Petra, y sobre esta roca, escuche la palabra, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y otra vez quiero abrir otro paréntesis, porque esto es importante. Muchos de ustedes, iba a decir nosotros, y gloria a Dios que yo no, se crecieron quizás bajo una creencia tradicional de que el apóstol Pedro es el primer papa de la Iglesia Católica, basado en este versículo o este pasaje que acabamos de leer. Yo quiero refutar por completo ese dogma, que es completamente erróneo. No tiene ninguna validez, porque esas llaves que se le entregaron a San Pedro, sobre las cuales ellos dicen que él es el que tiene las llaves para entrar al cielo, no tienen validez. En sí lo que está haciendo es poniendo sobre la iglesia del Señor, sobre usted y sobre mí, todos los que hemos creído, nos ha entregado el poder, la autoridad que él mismo le entregó a sus discípulos, y sobre ella, mientras nosotros mantengamos la fe, la confianza y la plenitud del Evangelio, tenemos ese poder y ese dominio para poder desatar en la tierra lo que se ha atado en el cielo, y poder entender que nosotros, mis hermanos, como iglesia, somos rocas vivas. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que somos rocas vivas? ¿Cuántos creen que somos rocas vivientes? Esas piedras de las cuales el Señor Jesús dijo: si estos callan, las piedras hablarán. Pues esos callaron, porque esos fueron enterrados, pero la iglesia continuó, la iglesia sigue en pie, y esa piedra viva, de la cual la piedra angular, la piedra central es Jesucristo, esa piedra seguimos siendo nosotros, y hemos sido edificados. La iglesia continúa, por ende, predicando la palabra, mis hermanos. Y no debemos cansarnos de predicar. Salmo 118, versículo 22, el salmista da una profecía acerca del Señor Jesús y dice: la piedra que desecharon los edificadores, hablando sobre el pueblo de Israel, dice: ha venido a ser la piedra del ángulo. Jesucristo mismo confirmó esto en el Evangelio según San Mateo, en capítulo 21, versículo 42. Esa piedra desechada es la piedra angular, y nosotros somos las piedras que hemos sido construidas para edificar lo que es la iglesia del Señor. Entonces, el desafío es este. Estamos hablando, mis hermanos, porque el versículo clave fue: si estos callan, las piedras clamarían. ¿Estamos clamando nosotros como piedras vivas, como rocas vivas? ¿O hemos sido callados por los tiempos y las sazones en las cuales vivimos? Me atrevo a decirle que estamos callándonos nosotros, mis hermanos. Y lo peor de todo es que Dios usa a quien Él quiere. ¿Sabe que el pueblo de Israel rechazó? El pueblo de Israel rechazó a esa piedra angular, y Dios escogió a un pueblo que no era pueblo para llamarlo pueblo, y ese pueblo somos usted y yo. Gloria a Dios por ello, sí, gloria a Dios por ello. Pero aquí está el problema: si nosotros callamos, hermanos, si usted y yo nos callamos, ¿no será que seamos nosotros apartados y que busque a alguien, Dios, quien hable, busque a otras piedras que quieran
compartir el nombre del Señor, qué triste sería ser desechado por Dios. El desafío para la iglesia en esta noche es que usted y yo nos paremos firmes y que prediquemos el nombre del Señor. Porque debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Porque bienaventurados son los pies de aquellos que anuncian el evangelio y las buenas nuevas. Porque bienaventurados somos usted y yo, que aunque seamos perseguidos, nosotros continuemos predicando el nombre del Señor. Porque bienaventurados somos usted y yo, que aunque un día las puertas de esta iglesia sean cerradas, así como las puertas de muchas iglesias han sido cerradas, y Dios no lo permita, mi hermano, no estoy declarando proféticamente, yo quiero que estas puertas continúen abiertas cuanto tiempo el Señor nos permita, para que sigamos adorando el nombre del Señor. Pero si un día eso sucediera, usted y yo tenemos que seguir predicando las promesas del Señor Jesús. Tenemos que seguir predicando y proclamando el evangelio de salvación. Tenemos que seguir hablándole a un mundo que está perdido en las tinieblas. Usted y yo debemos seguir clamando como piedras vivas. Primera Pedro capítulo 2, versículo 4 al 8, y con esto quisiera cerrar. Pedro da este precioso apunte de la iglesia como roca viva. Y dice, acercándoos a Él, piedra viva. Por si no lo sabe, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Sigue diciendo Pedro, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Hermanos, esa piedra que Jacob levantó como señal nos dirigió al Señor Jesucristo, porque fue piedra de promesa, porque fue piedra de compromiso, porque fue una piedra que demostró la fidelidad de Dios y la promesa de un siervo. La peña de Oreb, la piedra de la cual salió agua viva, también nos dirigió, nos apuntó al Señor Jesucristo. De Él sale agua viva. Pero la piedra a la cual se refirió el Señor Jesús cuando habló con Pedro y le dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, vino a formar o a permitir que usted y yo, como creyentes, como discípulos, fuésemos piedras vivas, rocas vivas, rocas que a lo largo de los tiempos, al pasar de los siglos, rocas que han clamado, rocas que han hablado, piedras que han declarado la grandeza de Dios.
Hay un canto antiguo que no me lo sé de memoria, pero lo he escuchado y no lo voy a cantar, pero voy a declarar las palabras. Dice: roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí. Sé mi escondedero fiel, paz encuentro solo en ti. Rico limpio manantial en el cual lavado fui. Aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti teniendo fe, sobre el mal podré triunfar. Nada traigo para ti, mas tu cruz es mi sostén. Desprovisto y en escasez, hallo en ti la paz y el bien. Sucio y vil acudo a ti, a ser puro y limpio al fin. Mientras haya de vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es que nuestra roca sea Cristo! ¡Qué maravilloso es que Él sea la piedra angular! Y qué maravilloso es que nosotros seamos piedras vivas, que hablen, que clamen. Hermanos, hoy no es tiempo de callarnos. Si usted se siente desanimado tal que quiere echarse para atrás, yo creo que el Señor le está hablando hoy y le dice: hoy no es tiempo de callarse. Hoy no es tiempo de cerrar nuestra boca. Podremos tener una mascarilla que nos tape, pero nuestra voz tiene que retumbar aún más fuerte. Nuestro clamor tiene que ser aún más grande. Nuestra declaración de fe tiene que brillar en este mundo de oscuridad. En la mañana les predicaba a los jóvenes, les decía, bajo el tema preguntad por la senda antigua, ustedes conocen ese verso. Les decía, es tiempo de que preguntemos por ese camino que fue puesto para que nosotros lleguemos hasta la salvación. Si no estamos seguros, es tiempo de que clamemos y le pidamos a Dios la dirección. Si no sabemos cómo hacerlo, es tiempo de que vayamos a Él en oración y le pidamos la guianza. Porque Él nos ha dado la sabiduría. Y si estamos faltos de sabiduría, Él nos dice: pídela, pídela, demándala de Él, que Él te la dará. Pero por nada de este mundo, hermanos, hoy nos echemos para atrás. Por nada de este mundo hoy callemos nuestro hablar de la grandeza del Señor. Dios quiere continuar siendo glorificado en su iglesia. Dios quiere continuar manifestándose en su iglesia. Dios quiere demostrar su gloria en este lugar aún. Yo creo que usted y yo debemos pararnos para clamar para que esa grandeza sea manifestada. Seamos piedras vivas, mis hermanos. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Seamos piedras vivas y clamemos. Que no quede en la historia solamente. Que no quedemos en la historia nosotros solamente. Clamemos a Él. Gracias, Padre Santo. Yo te doy gracias en esta noche por tu palabra que ha hablado a mi vida, Señor, primeramente. Mi Dios, quizás la profundidad teológica no sea mucha, pero Señor, tú eres la roca de mi salvación. Yo sé que la roca de salvación de mis hermanos aquí. Señor, yo sé que soy roca viva. Yo sé que soy roca viva, mi Dios, que ha sido llamada a declarar tu grandeza. Señor,
Yo quiero ser aquella roca que habla. Yo quiero ser aquella piedra que clama y declara de tu grandeza, Señor. Porque a mis años, Señor, yo he podido ver tus maravillas. A mis años, Señor, yo he podido ver tu fidelidad en mi vida y en la vida de mi familia. A mis años, Señor, yo he podido entender que tú, Señor, eres un Dios fiel a tus promesas. A mis años yo he podido entender, Señor, que eres un Dios que es fiel hasta el final. Mi Dios, en esta noche yo ruego que tu iglesia también pueda sentir lo mismo, pueda ver lo mismo, pueda estar seguras y seguros, Señor, de que tú, mi Dios, eres un Dios que está con tu pueblo aún y lo seguirás estando hasta el final. Señor, si no estamos comprometidos a declarar y a predicar tu palabra, que hoy sea la noche en la cual declaremos, que hoy sea la noche en la cual prediquemos, que hoy sea la noche en la cual seamos testigos, Señor, de lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Señor, y hoy declaramos la necesidad que tenemos de ti. Señor, hoy declaramos la necesidad que tenemos de que tú, Señor, abras las ventanas de los cielos, ventanas de bendición para tu pueblo. Pero más que eso, Señor, que pongas valor en nosotros para seguir predicando el evangelio de salvación, para seguir compartiendo, Señor, para que hoy, Señor,